Bueno, vamos a ver lo que es la garantía de la calidad. La garantía de la calidad se refiere a asegurar la calidad de un producto de modo que el cliente pueda comprobarlo con confianza y utilizarlo un periodo largo de tiempo con confianza y satisfacción. Ishikawa menciona que para poder garantizar la calidad requiere un largo periodo. ¿Por qué? Porque primero lo que debemos obtener es un buen nombre. Un ejemplo claro tenemos por empresas como Ferrari, como Toyota, empresas que fabrican automóviles, que han tenido años de experiencia en su fabricación y han sabido demostrar su calidad, por lo cual, para crear un buen nombre, nosotros debemos realizar artículos de calidad por un largo periodo, ya que esto no sucede de la noche a la mañana, y esto requiere un esfuerzo empresarial. Siguiendo con la satisfacción del cliente, Ishikawa menciona que deben pasar varias etapas, como la primera que tenemos, que es sin fallas. Al momento que nosotros compramos un producto, este no debe poseer fallas, no debe poseer defectos. Calidad de diseño. La calidad de diseño se refiere al diseño en sí, a la ergonomía, al estético, a la utilización de materiales. Todo eso conlleva a la funcionalidad, ya que esta es la primordial, ya que se refiere a que este producto o servicio debe cumplir o satisfacer las necesidades que nosotros tenemos o el cliente en sí. De ese modo nosotros llegamos a la satisfacción del cliente. Tenemos lo que es el diagrama causa-efecto. Este fue uno de los primeros aportes de Ishikawa, también conocido como espina de pescado. Es un método gráfico que relaciona una característica de calidad y los factores que contribuyen a que exista. Como podemos observar, tenemos en el diagrama, tenemos el problema en la cabeza del pescado y en la parte del cuerpo tenemos las causas, que se refieren a las espinas. ¿Qué nos permite realizar este diagrama causa-efecto? Nos permite primeramente identificar las causas del problema. Nos permite ampliar nuestra visión hacia cuáles son las causas que conllevarán el mismo problema y como finalidad nos permite identificar soluciones del mismo. Como siguiente punto tenemos cómo elaboramos un diagrama causa-efecto o espina de pescado. Como primer punto definimos el problema. Como podemos observar en el ejemplo, el problema es producto con defecto. Por consiguiente tenemos la flecha horizontal hacia la derecha. Tenemos esa gráfica característica, que siempre el problema lo situamos a la derecha y atrás se encuentra el cuerpo. Como podemos observar aquí, en esta parte citamos el cuerpo, en donde se van a encontrar lo que son las causas del mismo. Como siguiente punto tenemos una lluvia de ideas. Para realizar una lluvia de ideas tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Por qué esto está sucediendo? Una vez después tengamos la lluvia de ideas, lo categorizamos, como podemos observar en el siguiente ejemplo, como máquinas, personal, métodos y materiales. Una vez realizadas las categorías, implementamos lo que son las subcausas de cada una, como se tiene de la siguiente manera. Ishikawa plantea lo que es el principio de las 7 herramientas básicas para la administración de la calidad. Primero tenemos lo que es la hoja de control, que es el primer paso en sí, ya que esta nos permite organizar los hechos de una manera que nos facilita su recopilación de datos. Se puede utilizar como lista de comprobación a la hora de recoger datos, ayuda a identificar y cuantificar problemas y oportunidades para mejorar. A lo que realizamos estas hojas de control debemos responder ciertas preguntas, como cuánto tiempo toma, dónde ocurre, cómo ocurre, con qué frecuencia ocurre, quién lo realiza y qué evento sucede. A la derecha, en la parte inferior, podemos observar un cuadro que es una hoja de control que está especificado con respecto a hora defecto. Especifica el tipo de defecto en función de cuántas veces se realiza en cada hora.
y esto nos permite tener una mejor idea. Lista de pasos para su elaboración. Aquí tenemos un claro ejemplo. Primero realizamos lo que es determinar qué situación es necesaria evaluar, en este caso el defecto. Determinar qué características de calidad se requieren para medir. En este caso tenemos el diámetro incorrecto, la falla en la costura, por ejemplo. Como tercer punto tenemos establecer el periodo durante el cual se obtendrán los datos. Este puede ser días, meses, horas, minutos, el tiempo que nosotros, de acuerdo al problema que nosotros planteamos. En este caso tenemos semana 1, semana 2 y repartido en 5 días laborables. Diseñar la hoja de recolección de datos. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra hoja diseñada como una tabla, una parte que contiene filas y columnas. Recogemos los datos, es decir, realizamos la tabulación. En diámetro incorrecto, el día 1, cuántos defectos o problemas ocurrió, y lo realizamos una suma total respecto al defecto y respecto al día. De esa manera nosotros analizamos los datos, pero este no es una la mejor forma de analizar los datos, por lo cual esta es una base para los siguientes métodos, como es el siguiente. Los histogramas. Con la ayuda de la tabla anterior, nosotros podríamos realizar fácilmente un histograma que nos permite una comprensión del comportamiento del proceso, nos permite también visualizar la viabilidad dentro de un proceso y forma y tendencia central. Estos se utilizan para describir la tendencia central, expresión y forma de una distribución estadística. Eso en sí nos permite visualizar en dónde se puede enfocar la mayor parte de los problemas, si fuera el caso, con respecto al día, o otros tipos de ejemplos. Una vez ya tenido el histograma u otra medida que nos permita obtener el 80 y identificar cuál es el 80 y el 20%, que es el análisis de Pareto. Este nos dice que el 80% de los problemas de un proceso resultan solamente del 20% de sus causas potenciales, o viceversa. ¿Qué nos permite realizar el análisis de Pareto? Nos permite clasificar los problemas, identificar y resolverlos. ¿De qué manera? Un ejemplo es una empresa Mibitech, donde realicé pasantías, por lo cual había un problema, que teníamos una base de materiales ocupadas para un respectivo elemento final o producto, de cual se compraban cada material por planchas de 6 metros de longitud. Entonces, la idea fue crear un diagrama que me permita saber cuál es el costo y cuál es el material que se ocupa más. Por ejemplo, un diagrama de expresión en función del material, del costo del material y las unidades y la longitud que se utiliza del mismo. Una vez realizado ese diagrama, nosotros lo que hicimos es la utilización del análisis de Pareto, en el que nos enfocamos en solo optimizar la utilización del 20% de los productos más caros y que más se utilizan, y no el 80% que eran los que menos se utilizaban y especialmente eran baratos. Entonces no tenía un enfoque o causa perjudicial en el proceso, por lo cual esa es una correcta aplicación del análisis de Pareto, y también se puede aplicar a muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos diagramas de dispersión. En sí, esto se utiliza para determinar si existe una relación significativa o relación entre conjuntos de datos. Tenemos que la relación entre variables se caracteriza por su dirección y forma. Un ejemplo puede ser que la dirección es positiva o negativa, o sea, su pendiente en nuestro caso. Tenemos una relación positiva, como dice el peso y número de unidades. Dice, al incrementar el número de unidades por paquete se incrementa el peso. Entonces se puede observar que tiene concordancia. De igual manera tenemos una relación negativa en donde se observa claramente que es una pendiente negativa. Si el aumento de la temperatura, el tiempo de secado disminuye. Luego tenemos lo que es la no correlación. La temperatura y el número de unidades en el paquete. Como no existe una relación en estos, no se puede crear una tendencia, ya que estas pueden ser
pendiente, funciones lineales, cuadráticas, logarítmicas, exponenciales. A continuación tenemos lo que es la gráfica de control. Esta se utiliza para determinar si un proceso es estable o tiene un comportamiento predecible. Además, se puede utilizar los diagramas de control para monitorear diferentes tipos de variables de salida. Siguiente tenemos que se utiliza con mayor frecuencia para realizar el seguimiento de actividades repetitivas relativas a la fabricación de lotes. En sí, la gráfica de control se enfoca en lo que es el control de la variación y la medición de la variable. Aquí tenemos dos ejemplos. Lo podemos utilizar en una campana que es un diagrama de expresión, en el que se establecen dos límites, un límite inferior y un límite superior, en el que si el producto o la relación que existe está fuera de este rango, está fuera de la campana, existen problemas y toca corregirlos. Una mejor visualización de este tenemos en la siguiente imagen, que se encuentra en la parte derecha, en el que relaciona las horas de trabajo con la producción de acuerdo a los meses del año. Podemos observar que se aplican 4 límites, 2 límites exteriores, superior e inferior, y 2 límites anteriores, inferiores, que es de tensión. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el mes de enero, febrero, marzo está muy bien, pero en abril existe un pico, y como se detectó ese pico, se hizo algo al respecto que ya entró en la zona central. De igual manera, en el mes de marzo, a mediados de marzo, entre julio, hubo otro pico, y igual se activa lo que es un proceso para compensar y que se vuelva a la línea central. De esa manera se puede tener un control de la variación y medición del sistema que nosotros empleemos. Finalmente, tenemos el análisis de estratificación. Esta es una técnica utilizada en combinación con otras herramientas de análisis de datos. Cuando se han agrupado los datos de una variedad de fuentes o categorías, el significado de los mismos puede ser imposible de ver. Esta técnica los separa, pero a que los patrones se puedan observar. Tenemos un claro ejemplo. Este análisis de estratificación se utiliza cuando los métodos anteriores no funcionan o no nos dan una idea de la causa que tienen los problemas o lo que nosotros queremos solucionar. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa de jabón que detecta que un porcentaje de la humedad de viruta de jabón presenta valores anómalos cuando se relaciona con el pH. Tras hacer un diagrama de expresión, los datos que se obtienen no aparecen arrojar a la luz sobre el problema. La tecnología de la planta propone segmentar los datos obtenidos teniendo en cuenta que se usan 3 vacuos secadoras para la viruta de jabón. Entonces, podemos ver que ya se ha realizado un estudio mediante un diagrama de expresión, pero no se ha obtenido una referencia o no se ha obtenido correlación con los datos, por lo cual se vota a un análisis de estratificación. Aquí tenemos ya los datos del ejemplo propuesto anteriormente, el caso. Podemos observar aquí la vacuosecadora 1, 2 y 3 con sus respectivos datos con respecto a humedad y pH. Estos datos posteriormente son realizados en un diagrama de estratificación, y donde en el eje Y tenemos el pH y en el eje X el porcentaje de humedad de los mismos. Aquí se observa como un conjunto de datos que se encuentran en un círculo, en donde se puede apreciar las 3 vacuosecadoras, es decir, son como datos comunes, pero existen datos fuera de este círculo, como estos, que son las anomalías que no se podían visualizar y no se tenía entendido de cuál de los 3 era el problema, y son de color azul, por lo cual indica que la vacuosecadora 1 es la de problema, y como consecuencia se dará solución al mismo mediante un proceso de mantenimiento correctivo, ya sea este caso. De esta manera nosotros podemos utilizar el análisis de estratificación para elaborar
procesos, buscar solución a procesos y problemas que nos presenten. Ishikawa menciona que si nosotros ocupamos de manera correcta estas 7 herramientas, el 95% de los problemas que se nos presenten o encontremos serán solucionados, ya que solo el 5% de estos problemas se solucionarán a través de métodos estadísticos intermedios y avanzados, por lo cual esta es una base muy fundamental y la utilización de estas 7 herramientas y el comprendimiento de las mismas es muy importante. Ahora vamos a hablar lo que son los círculos de calidad. El círculo de calidad es un grupo pequeño que desarrolla actividades de control de calidad voluntariamente dentro de una misma organización. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que dentro de una empresa se puede practicar esto. Es una técnica utilizada en la gestión de organizaciones, en donde un grupo de trabajo conformado por profesionales de diferentes áreas dentro de la empresa se unen para la búsqueda de soluciones a problemas que se presenten en la misma. Entonces ellos ya ven el problema y buscan una solución. Llegada a una solución, pasan al siguiente proceso, que es el siguiente. Tenemos que el grupo de trabajo llegó a las conclusiones y análisis de resultados. Luego de eso pasa a un siguiente proceso que es presentar a los directivos, es decir, los encargados de la obra, los gerentes de las empresas o los de mantenimiento, el personal que se encuentra encargado de esa área y el que tenga la potestad y el poder de analizar y estudiar esa propuesta para su aprobación y de esa manera obtener recursos para llevarlas a cabo. Proseguimos con las ideas básicas del círculo de calidad, las cuales son contribuir al mejoramiento de desarrollo de la empresa. ¿A qué se refiere esto? A que simplemente estos círculos de calidad desarrollen la empresa, busquen los problemas y los solucionen. De esa manera mejora el desarrollo de la misma. La segunda idea básica es respetar a la humanidad y crear un lugar de trabajo amable y diáfano donde valga la pena estar. Se refiere esto tanto a la satisfacción humana como del trabajador. Que un trabajador no solo realice operaciones básicas dentro de la empresa o ya diseñadas o establecidas para la misma y que se sienta atrapado o no conforme con la misma, ya que podría dar más a la empresa y a sí mismo, por lo cual estos ciclos de calidad le ayudan a que mejore como profesional, buscando soluciones a problemas dentro de la misma y de esa manera ayudar a la empresa. La tercera dice ejercer las capacidades humanas plenamente y con el tiempo aprovechar capacidades infinitas. Se trata de lo mismo, de crear nuevas oportunidades de los trabajadores en donde se puedan desenvolver y en donde puedan ver alternativas que solucionen problemas surgidos dentro de la misma. Para eso, crear una superación personal y también con ello de la empresa.